10X se trata de hacer menos, pero hacerlo mejor que nadie. Las personas que logran 10X no necesariamente están trabajando más fuerte. ¿Tú quieres libertad de tu trabajo o tú quieres libertad para hacer algo más grande con tu vida? La gente piensa que tú tienes que tener libertad económica para luego tener libertad de tiempo. Para lograr 10X solo hay una cantidad específica de cosas que hay que hacer. Para tú ser 10X en lo que tú quieres ser, tú tienes menos opciones de lo que vas a hacer. Para hacer 2X hay un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer. Para hacer 10X solamente hay 2 pasos que hay que seguir. Uno, tener claridad. Y segundo, llegaste a Libros con Prisa. Si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y sencillamente no tienen tiempo, este podcast es para ti. Aquí resumo los libros que han impactado mi vida en 15 a 20 minutos para que te lleves la clave del examen. Y lo único que te pedimos a cambio es que compartas este episodio con alguien que se puede beneficiar de esta información. Esa persona que está buscando aprender más y dice que no le gusta leer, pues nada, yo leo por ti. A mí me encanta leer. Suscríbete al canal y déjame saber qué libros te gustaría que trajera este podcast, que es uno de los favoritos de todo el mundo. El libro que traemos hoy, nada más y nada menos de Benjamin Hardy, que lo vuelve a hacer, es 10X is easier than 2X. 10X is easier than 2X. 10X es más fácil que 2X. Él habla de cómo los empresarios a nivel mundial logran más haciendo menos. El libro se basa, ¿verdad?, en obviamente el título. Y por si acaso tú dices, ¿qué significa 10X? Pues 10X significa, ¿verdad?, que es 10 veces más grande. Y él dice que 10 veces más grande es más fácil que 2 veces más grande, ¿verdad? Lo que tú tienes que entender es que 10X te obliga a cambiar. 10X se trata de hacer menos, pero hacerlo mejor que nadie. Así que lo primero que debes saber es que 10X no es hacer más. De hecho, una de las cosas que él menciona es que 2X, la única forma de llegar a 2X o las personas que buscan llegar a 2X lo tratan de hacer haciendo más, invirtiendo más tiempo y trabajando más fuerte, y que por el contrario, las personas que logran 10X no necesariamente están trabajando más fuerte. Y vamos a hablar de muchos detalles de eso, ¿verdad? Este libro empieza con una historia que a mí me pareció fascinante. Debo decir que no necesariamente sé si la historia exactamente como él la está contando, porque el nivel de detalle que le da, ¿verdad?, no necesariamente es 100% basada en hechos, pero te habla de la historia de Michelangelo. A menos que tú vivas debajo de una cueva, tú debes saber quién es Michelangelo, ¿verdad?, la persona que pintó la Capilla Sistina. Y él habla de los comienzos de Michelangelo. Y dice, cuando él tenía 17 años, Michelangelo se obsesionó con el cuerpo humano, ¿verdad?, con la fisionomía humana, a tal nivel que él quería estudiar detalle por detalle, y que para esto necesitaba disectar cadáveres. De más está decir que disectar cadáveres es un delito, ¿verdad?, al menos en aquella época en lo que era Florencia. Él se metía en un hospital que era un hospital como para de hacer caridad, ¿verdad?, de personas que a lo mejor cadáveres que no la gente no los reclamaba. Y él se metía por las noches a disectar estos cadáveres, ¿verdad?, a experimentar con ellos y entender cómo cada detalle de la fisionomía humana. Y él decía que para él esto era crucial, que para lo que él quería lograr, él necesitaba estudiar esto. Así que él se obsesionó por varios años metiéndose por la noche, estos hospitales que hasta se familiarizó con el olor, ¿verdad? Todos sabemos que los cadáveres, no importa de qué especie, apestan. Así que en esta época que no había los niveles tecnológicos tal vez que tenemos ahora para evitar esos olores, pues él se tuvo que acostumbrar al olor a muerto, y pues pasó muchos años, o al menos varios años, metiéndose todas las noches en este hospital para entender. Y él lo que quería era convertirse en la persona que más sabía de esto. Y habla
del impacto que esto tuvo, ¿verdad? Número uno, te está diciendo que este caballero, para poder ser el mejor, se obsesionó con algo que casi nadie estaría dispuesto a hacer, que era, ¿verdad?, entender cómo funciona esta fisionomía humana. Y te habla de las evoluciones de Miguel Ángel. Y lo primero es que una de las primeras esculturas que hizo Miguel Ángel era de Hércules, ¿verdad? Y que él logró convencer a uno de los arquitectos que estaba haciendo el domo de Florencia para que le vendieran un bloque o que le regalaran un bloque de mármol que tenían allí. Y, ¿verdad? Él se puso a estudiar estos cadáveres hasta que eventualmente consiguió hacer su primera estatua, y que esta primera ¿verdad? Escultura de Hércules él la logró vender en una cantidad que, si no me equivoco, eran 100 florentinos, creo que se llamaba la moneda de Florencia en esa época, ¿verdad?, de lo que hoy es Italia, y que esa cantidad era bien considerable. Así que ahí te está diciendo cómo Miguel Ángel tuvo ese primer salto 10X, y que después de aquí, cada cosa que Miguel Ángel hacía iba a un salto cada vez 10X mayor, ¿verdad? Una estatua de Bacchus que hizo luego. Todos conocemos, o mucha gente conoce, lo que es el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Que es una de las esculturas más impresionantes y más perfectas que se han hecho. Después de esto, este caballero hace la Piedad, que si tú no sabes lo que es la Piedad, ¿verdad?, es también una escultura de la Virgen María con Jesucristo, el cadáver de Jesucristo, ¿verdad?, en sus brazos, y tiene unos detalles del velo de María. Es una cosa impresionante. He tenido la oportunidad de ver estas esculturas ambas en persona. Sabemos que también hizo la Capilla Sixtina. En fin, cada salto que iba dando Miguel Ángel era más y más grande. Pero para cada uno de esos saltos, él tenía que dejar ir quién era su pasado, ¿verdad? Así que lo primero es la historia fenomenal con la que empieza este libro, que me parece una maravilla. Y habla de que una de las características que tenía Miguel Ángel es algo que tú y yo necesitamos para poder dar esos saltos, y se llama flexibilidad psicológica, que no es otra cosa que tener habilidad para responder a estos obstáculos que te van a llegar cuando tú buscas ir tras un logro grande que sea 10X, ¿verdad? Esta flexibilidad para tú poder saber que tienes que seguir adelante con tus metas, aun cuando sea extremadamente difícil, ¿verdad? Cuando nosotros tendemos a hacer al revés. Cuando nos volvemos buenos en algo que se torna fácil, nos quedamos ahí. Y esa es la receta para tú quedarte 2X, ¿verdad? O para no crecer. Por el contrario, las personas que logran tener 10X son estas personas que tienen esta flexibilidad de dejar ir lo que los llevó a un nivel para ir tras algo más grande. Entonces, si tú quieres ser 10X en tu vida, una de las primeras cosas que tienes que hacer es tener esta flexibilidad psicológica. Michelangelo tuvo que meterse a bregar con cadáveres. Qué cosa más difícil para poder lograr ese 10X, ¿verdad? Y para después ir tras otras cosas más grandes que tenía en su agenda. Entonces, habla de una palabra. Este libro habla de una palabra que a todos nos encanta escuchar, y habla de libertad. Y yo creo que la redefine en unos puntos bien distintos a los que estamos acostumbrados a escucharla. Todos nosotros queremos libertad, pero al final, ¿qué es libertad? Una de las cosas que me enseñó este libro es que nadie puede darte o quitarte la libertad. Al final del día eres tú quien decide sobre esto. Habla de la diferencia entre tener libertad de hacer algo versus libertad para hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú quieres libertad de tu trabajo o tú quieres libertad para hacer algo más grande con tu vida? Y menciona, ¿verdad? Y debo decir que este libro, aunque es de Benjamin Hardy, el autor principal es Dan Sullivan, y el concepto que es el fundador de Strategic Coach. Y este concepto que voy a mencionar de las 4 libertades de Dan Sullivan, ¿verdad?, es algo bien particular. Y nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos de libertad, la tenemos en un orden incorrecto. La gente piensa que tú tienes que tener libertad económica para luego tener libertad de tiempo. Y Dan Sullivan, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad?, es uno de los coaches más importantes de empresarios del mundo. Un tipo que ha dado coaching a decenas de miles de empresarios, high level entrepreneurs, ¿verdad?, empresarios de alto nivel. Él dice, la primera libertad es la libertad de tiempo, no la libertad económica. Tú primero tienes que tener libertad de tiempo para generar, ¿verdad?,
aquello, el nivel que tú buscas en eso que quieres hacer, ¿verdad? Para poder subir tu nivel. La segunda libertad, cuando tú empiezas a hacer eso que tú amas y te vuelves tan y tan bueno en eso, entonces te llega la libertad económica. Tercero es la libertad de relaciones. Una vez tú tienes la libertad económica, puedes tener libertad de compartir con las personas que tú quieras, ¿verdad? Y eventualmente cuando tú tienes libertad de tiempo y libertad económica y libertad de relaciones, eso te ayuda a tener libertad de propósito, ¿verdad? Que son las 4 libertades que él habla. Y yo te voy a dar un ejemplo que confirma que esto es real. Y el ejemplo no está en el libro, lo estoy diciendo yo, es Bad Bunny. ¿Okay? Todo el mundo ve a Bad Bunny ahora, ¿verdad? El tipo exitoso desde el punto de vista, a algunos no les gusta Bad Bunny. Para mí, no importa lo que tú pienses de él, tienes que reconocer que, ¿verdad? Tiene un alto nivel de éxito mundial. Y lo primero que Bad Bunny hizo, ¿verdad? O Benito Antonio Martínez, es tener la libertad de tiempo para convertirse en un buen artista, ¿verdad? Él sacó libertad de tiempo, él decidió que su tiempo lo iba a invertir en convertirse en un gran trapero o rapero o reggaetonero o artista, cual sea el título que tú quieras ponerle a él. Así que la primera libertad de Benito fue de tiempo. La segunda libertad entonces fue la económica, porque una vez él invirtió todo este tiempo en convertirse en un buen artista, consiguió ser millonario, ¿verdad? O tener una cantidad de dinero suficiente, ¿verdad? Y por ende la libertad económica. Con esta libertad de tiempo y esta libertad económica, eventualmente logró la libertad de relaciones. ¿Cuál es la libertad de relaciones? Pues la libertad de relaciones es que en lugar de la gente llamar a Benito para que él haga música con ellos, ¿verdad? En el principio era que lo llamaba que sí, Marc Anthony o J-Lo, ¿verdad? Para que él hiciera estos temas con él. Ahora es él quien decide quién va a cantar con él. Ahora él tiene la libertad de relaciones. Él decide quién es el que va a salir en su disco. No importa si es grande o no. Él decide. Y por último, consiguió la libertad de propósito al nivel de que decidió que su último álbum se lo iba a dedicar a Puerto Rico para reconocer a Puerto Rico, para traer gente a Puerto Rico, en lugar de lo que hacen todos los artistas que ir a un tour global, ¿verdad? Él decidió que el tour iba a ser aquí, solamente en su isla. Así que para mí eso es un gran ejemplo de estas 4 libertades. Ojalá y que te funcione. El momento que pienses que tienes que conseguir la libertad económica primero, no, tienes que conseguir tú la libertad de tiempo. Y by the way, tú consigues la libertad de tiempo haciéndote responsable de tu tiempo, organizando tu tiempo, planificando. Para mí eso es el primer paso antes de pensar en más grande. Lo próximo es que este libro te habla de la simplicidad de lo que es el 10X. Para lograr 10X solo hay una cantidad específica de cosas que hay que hacer. ¿Qué significa esto? Versus que para 2X tú puedes hacer muchas cosas. Esto, él da un gran ejemplo en el libro. Benjamin habla de su hijo y que su hijo quiere conseguir una beca jugando tenis, ¿verdad? En la universidad. Y en lugar de pensar de ser tan bueno como para conseguir una beca, decidió ser ¿qué tal si lo llevamos más grande aún? ¿Qué tenemos que hacer para ser un tenista profesional o para ser el mejor tenista del mundo? ¿Qué pasa? Para ser un tenista a nivel colegial, tú puedes contratar un sinnúmero de coaches distintos, ¿verdad? Sin embargo, para ser un tenista profesional solamente probablemente hay una cantidad mucho menor de entrenadores que te pueden llevar a ese nivel. Así que las opciones son menores. Por ende, a eso es lo que se refiere con decir que es más fácil. Tú tienes menos opciones. Para tú ser 10X en lo que tú quieres ser, tú tienes menos opciones de lo que vas a hacer. Para ser 2X hay un sinnúmero de cosas que tú puedes hacer. Así que es más simple. Y él dice, hay 2 pasos. Para ser 10X solamente hay 2 pasos que hay que seguir. Uno, tener claridad. Y esto es algo que todos sabemos. Para cumplir cualquier meta, mientras más claridad tú tienes, más fácil es llegar ahí. Así que lo primero que tú tienes que hacer es coger esa meta y tener claridad específica de lo que tú quieres hacer. Mientras más claridad tengas, más fácil es llegar ahí. Y segundo, dice, una vez tengas claridad, agranda tu meta. Hazla mucho más grande de lo que la tienes hoy. Tienes que ser mucho más ambicioso para poder llegar a ser 10X. Esa es la parte simple del 10X. Yo creo que hay una parte difícil del 10X y es que para tú poder llegar a ser 10X tienes que remover una gran parte de lo que tú eres hoy. Aquí para mí está la clave de este libro. ¿Okay? El mejor ejemplo es que dice, para hacer el David, ¿verdad? Para él lograr hacer esta estatua del David de Miguel Ángel, eso era un bloque de mármol. Y tú lo que tenías que hacer era remover
todo lo que no era el David y ahí tienes el David. Esa analogía me vuela los sesos. Tú tienes un bloque de mármol, remueves todo lo que no es el David y ahí tienes el David. Lo mismo pasa contigo. Si tú quieres ser 10X, debes remover todo lo que no te lleva ahí. Y esa es la parte difícil. Por eso es que se trata de hacer menos y no más. Nosotros hacemos un montón de cosas y aquí él te trae la regla de Pareto, ¿verdad? El 80-20, que si no lo has escuchado, yo traje el libro, ¿verdad? De 80-20 Rule, la regla del 80-20. También he hablado en varias ocasiones de lo que es el 80-20 y si no sabes lo que es, te lo voy a explicar súper rápido. El 80% de tus resultados viene del 20% de lo que tú haces. Así que si tú haces 100% de cosas, solamente hay un 20% de esas cosas que te llevan a tener la mayor cantidad de tus resultados. Y tú lo que tienes que hacer es remover ese 80% y enfocarte en el 20% que te da resultados. Tienes que remover gran parte de tu vida con la que te sientes conforme hoy, con la que te sientes con la que estás acostumbrada, estás en la zona de confort. Y eso es bien difícil. Yo tengo un ejemplo bien cercano a mí de esto. De hecho, tengo varios ejemplos de amigos cercanos. Y uno de ellos, ¿verdad? Este corredor de bienes raíces que cuando yo lo conocí acababa de convertirse en un corredor de bienes raíces básicamente. Creó esta empresa y reclutó corredores, ¿verdad? Y fue convirtiéndose en coach de estos corredores. Cuando tenía esta empresa ya como, digamos, como con 6, 7, no sé, tal vez 10 corredores, dijo, no, se dejó algo que ya se estaba viendo que se estaba convirtiendo en algo exitoso, dijo, no, y se va a otra empresa de corredores, dejó esta empresa, ¿verdad? Y se fue a una nueva empresa. Así que cada vez que se estaba sintiendo cómodo en este lugar, iba a un nuevo lugar, se va a esta empresa. Entonces se había convertido en un corredor especializado, ¿verdad? En viviendas de tal vez un bajo costo. Se va a otra nueva empresa. De esa nueva empresa decidió que no, iba a empezar de nuevo su empresa una vez más. Y empieza con otro enfoque distinto, convirtiéndose en un corredor enfocado en un mercado, ¿verdad? De lujo, ¿verdad? Un mercado de propiedades de mayor costo. Nuevamente, una vez dominaba la industria de las casas regulares, digamos, ahora decide, no, me voy a ir a enfocar a este mercado que es distinto. Tuvo que aprender de nuevo, empezar de nuevo, nuevas relaciones. Y a mí ¿verdad? Es una locura pensar que este caballero, que ha sido sumamente exitoso dentro del campo de las bienes raíces, ha logrado reinventarse una y otra vez. Y si no me equivoco, en este momento, mientras estoy grabando este episodio, una vez más está reinventándose con algo nuevo, diferente. Ya cuando estaba creando su nombre, creó una academia y está creando su nombre dentro del mercado de las raíces de lujo. Ahora viene con algo distinto. Y una vez más se está reinventando. Ya pronto sabremos de qué se trata esto nuevo. Pero ese es nada más y nada menos que mi amigo Jan Morales. Así que he visto realmente cómo es que este libro funciona. Lo he tenido cerca de mí en los últimos años. Y es que esta persona cada vez se está reinventando. A nosotros se nos hace bien difícil dejar ir aquellas cosas en las que nos convertimos nuevos. Debo decir que yo estoy en este proceso actualmente, ¿verdad? De dejar ir algunas de las cosas que me han aguantado en el 2X y no llevarme al 10X. Así que tal vez dentro de pronto veremos cuáles son los resultados 10X míos. Una vez más, ¿qué cosas hay que hacer? Aumenta la calidad de lo que hace. Es una de las claves para llegar a 10X. A veces creemos que queremos hacer más. 10X es al revés. Tienes que hacer menos, pero tienes que aumentar la calidad de todo lo que haces. Un gran ejemplo que Benjamin Hardy usa en algunos de sus libros y lo repite aquí es el youtuber MrBeast. Si tú no sabes quién es MrBeast, es probablemente él o uno de los youtubers más grandes del mundo, ¿verdad? Y MrBeast habla de que en lugar de tú hacer 1000 videos, inviertas todo tu enfoque en hacer un video que sea sumamente viral, que es mucho más fácil hacer un solo video de gran calidad que sea súper viral en lugar de hacer muchos videos hasta que te llegue el viral. Y lo hemos visto no solamente que lo hable MrBeast, sino que así es la forma en que lo opera. En este punto, él lo que hace son videos que son extremadamente virales. ¿Qué más?
un concepto que me pareció radical de este libro, que todo el mundo debería entender también, es el concepto de la necesidad versus el querer. Nosotros muchas veces pensamos que necesitamos, ¿verdad? Y la necesidad viene de la escasez. Cuando tú necesitas algo es porque no lo tienes. Y él dice, en lugar de enfocarte en la necesidad, enfócate en lo que tú quieres. Cuando tú quieres algo, tú no tienes que justificarlo. Lo quiero y ya. Y esto es algo que sí, yo hace muchos años lo tengo presente. Es que yo no tengo que justificar lo que yo quiero a nadie. Si yo quiero algo porque lo quiero, eso es suficiente buena razón, ¿verdad? Querer algo es suficiente buena razón si tú no le estás haciendo daño a nadie, obviamente. Así que cuando tú quieres algo, te enfocas en creación, ¿verdad? Algo que tú puedes crear. Y yo creo que es importante recordar, cuando quieres algo, no tienes que justificarlo. Porque tú lo quieras, está bien, porque esta es tu vida. Al final del día, tú quieres hacer lo mejor que tú puedas con ella y eso implica querer cosas. Y por último, los grandes maestros de la historia hacen las cosas porque quieren, se enfocan en la calidad, no en la cantidad, y crean su propio camino. Los grandes maestros de la historia construyen su propia ruta. Lo aprovecho para recordarte, además de mi libro Construye tu ruta, obviamente, que dejes de vivir la vida de otro, ¿verdad? Tienes que crear tu camino hacia el DGX, no el de nadie más. Tienes que tomar decisiones que no van a ser populares, que no van a ser las decisiones que toma todo el mundo. Y eso está bien, que la gente no esté de acuerdo con las decisiones que estás tomando. Yo estoy tomando decisiones en mi vida bien poco populares, lo que poca gente haría. Y eso está bien. No tienes que justificarlas, son tus decisiones. Así que esto es otra joya. Benjamin Hardy lo hace de nuevo. 3 cosas que deberías aplicar en tu vida. Crea claridad en tus metas y expándelas. Eso es parte del 10X. Número 2, tienes que dejar ir muchas cosas para poder escalar al 10X. Tienes que dejar ir. Es bien difícil, pero tienes que dejar ir. Y número 3, tienes que tener flexibilidad psicológica porque se va a poner difícil. Y tienes que entender que van a haber obstáculos y tienes que tener el aguante, el grit para sobrepasar todos esos obstáculos. Así que toda esa gente que está yendo por el 10X, le envío la mejor de las vibras y la mejor de energía. Aguanta que va a valer la pena. ¿Está bien? La cita que me encantó de este libro es que lo que la oruga le llama el fin del mundo, el maestro le llama mariposa. A veces pensamos que es el fin del mundo cuando en realidad nos estamos convirtiendo en mariposa. Este libro es un salón de la fama, punto y se acabó. Benjamin Hardy lo vuelve a hacer. Si tú no has visto ninguno de los libros con prisa que yo he hecho de Benjamin Hardy, vete, búscalo. Mis favoritos son Personality Isn't Permanent, Be Your Future Self Now y The Gap and the Gain. Y también está Who Knows How, que es otra joya. Todos son muy buenos libros. Este libro tiene en historia la manera de contar historias de Benjamin Hardy cada vez evoluciona y se pone mejor. Así que en historia tiene oro. En profundidad solamente te está hablando de un tema, 10X. Ese es el único tema. Así que en profundidad tiene oro y en pragmatismo él te dice cómo aplicar cada una de las cosas. Así que este libro es sumamente útil para aplicarlo. Así que oro, un salón de la fama, 10X, definitivamente Benjamin Hardy. Es mi autor favorito de desarrollo personal puro. Es mi autor favorito. Fue mentor mío y definitivamente alguien de quien vamos a escuchar más porque él está haciendo 10X con cada uno de sus libros. Si tú quieres leer este libro, lamentablemente no lo hay en español, solamente en inglés, así que te voy a dejar el link en la descripción del episodio. Mano, léelo, de verdad. Si lo puedes leer, léelo. Te dejo el link por ahí para que lo adquieras. Si no aún no has leído mi libro, Construye tu ruta, pronto tengo un anuncio bien grande que darles con Construye tu ruta. Probablemente cuando saque este episodio en 2 semanas o menos debe estar por ahí ese anuncio. Así que te exhorto a que lo busques en construyeturruta.com. Déjame saber qué libros quieres que traiga aquí. Vamos a seguir haciendo libros con prisa siempre que podamos. Así que si no tienes tiempo para leer, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah!